Un cese al fuego en la Franja de Gaza está cerca, con 60 días iniciales sin hostilidades. Aunque así lo había dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no pactaron el inicio de una tregua. Pero sí hablaron del enclave palestino. Y en su tercera visita a Washington, el premier y el mandatario también conversaron sobre la relación de Israel con otros países de Medio Oriente y qué hacer respecto a Irán. Y precisamente en esos temas, ¿hasta dónde puede llegar la alianza entre Estados Unidos e Israel? Es lo que analizamos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. El primero de ellos se conecta desde Bogotá y se trata de Alexander Montero, docente universitario especializado en estudios de defensa y Medio Oriente. Y desde Santiago se conecta Manuel Férez, especialista en minorías de Medio Oriente y Cáucaso, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Un placer conversar con ustedes dos a esta hora. Y antes de comenzar nuestra discusión, le doy la bienvenida también a nuestra audiencia y los invito a ustedes a que nos sigan en redes sociales donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y si quieren repetir este debate o cualquiera de los anteriores, pueden hacerlo a través de los podcasts. Estamos en Apple, en Spotify, Deezer y TuneIn. Alexander Montero, comienzo preguntándole por un detalle. En la reunión en Washington, Benjamin Netanyahu le entregó a Donald Trump la carta con la que el primer ministro israelí postula al presidente estadounidense al Premio Nobel de Paz. ¿Esto es un detalle menor o está relacionado con la postura de Israel de que Estados Unidos está cambiando lo que ocurre en Medio Oriente? María Clara, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Bueno, es claro que no solamente el Medio Oriente, sino el sistema internacional está viviendo un proceso de ajuste sistémico donde China y Rusia intentan abrirse espacio frente a Estados Unidos. Dentro de ese espacio que tanto China como Rusia quieren ganar está el poder de mediación, el poder de negociación. Recordemos que en el pasado China ya había logrado acercar a Arabia Saudí e Irán. En un momento en el cual la diplomacia de Estados Unidos pasaba por etapas duras y aciagas. Seguramente este respaldo, este espaldarazo que le estaba dando Netanyahu a Trump, lo que quiere es tratar de darle de nuevo ese oxígeno a Estados Unidos como el gran mediador en el Medio Oriente, el gran solucionador de problemas. No obstante, aunque este apoyo es claro y el mensaje político es contundente, estamos todavía lejos de ver un Medio Oriente estable. Y precisamente relacionado con esto, la estabilidad o no de Medio Oriente, Manuel Férez, ¿usted considera que este detalle de la postulación al Nobel de Paz es relevante para la discusión? Bueno, yo creo que tiene que ver con la lógica. Hola, ¿cómo están? Saludos a ti, Alexander. Tiene que ver con la lógica que se ha instalado entre Netanyahu y Trump, una lógica en la cual el primer ministro israelí, muy cuestionado internamente, que realmente enfrenta una situación interna complicada, ha encontrado en Trump cierto nivel de alianza, pero al mismo tiempo, y sería interesante reflexionar, qué tanto Trump confía en Netanyahu. Creo que las dos visiones sobre Medio Oriente, tanto la de Estados Unidos como la de Israel, llevan varias décadas un poco divergentes, sobre todo en la época de Obama, también en la época de Biden. Por más que Trump regrese, yo sí creo que la relación de Estados Unidos hacia Medio Oriente es un poco lejana a donde quisiera Netanyahu, y esta constante adulación de Netanyahu a Trump tiene que ver con esa lógica de presentarse como dos grandes aliados. Eso quizás no es tan así si vemos la región en un plano general. La guerra con Irán también tiene que ver con esta tensión entre las partes. Hay que trascender este simplismo que dice que Estados Unidos e Israel siempre son aliados. Eso no ha sido así siempre en la historia. Hay momentos en donde se acercan las partes, pero esta de la carta que tú mencionas, yo lo pondría más bien en este constante adulación de Netanyahu a un presidente norteamericano que quizá no confía tanto en él, porque en mi opinión, Trump siempre ha visto Medio Oriente más desde Riyadh que desde Jerusalén. Entonces, es lo que a Benjamín Netanyahu le preocupa, que Trump prime la relación con los sauditas y con otros actores regionales que podemos hablar ahora sobre lo de la relación con Israel, sumando, como ya decía, a esta debilidad interna que tiene Netanyahu, que apuesta a mantener cierto nivel de conflicto en la zona para seguir manteniéndose en el poder.
Y estas diferencias están relacionadas también con lo que tiene que ver con Gaza. Mientras el presidente Donald Trump dice que espera que pronto haya un cese de hostilidades, Israel dice que continuarán con la ofensiva militar hasta derrotar militar y políticamente a Hamás. Mientras que el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, anunció en la cena que tuvieron Netanyahu y Trump que podría haber un acuerdo de paz, algo más allá, un paso mucho más allá de la tregua. Alexander, en este sentido, ¿son contrarias las visiones que tienen Estados Unidos e Israel sobre qué puede pasar en pocos días en la Franja de Gaza? Sí, claramente son contrarias y son contrarias por varios elementos. Ya justamente nuestro compañero de panel desde Chile mencionaba algo muy importante, es el factor saudita. Hay que recordar que en su reciente gira al Medio Oriente, al Golfo Pérsico particularmente, Donald Trump trajo a Arabia Saudí muchos cientos de miles de millones de dólares en acuerdos, cuando menos 600 mil millones de dólares de Saudita, cuando menos 200 mil millones de dólares solamente para Boeing desde Qatar, otro tanto desde Emiratos. En consecuencia, cualquier decisión que el presidente Trump tome en relación con Gaza, a diferencia de Irán, que eran competidores de Saudita y de Emiratos Árabes, cualquier decisión que tome Trump sobre Gaza va a afectar esa relación que tiene o que está intentando construir con los países del Golfo. Asimismo, también hay otro tema de practicidad militar y es que finalmente Israel puede tener una victoria política sobre Hamas, claramente, pero una victoria militar total en los términos que lo está planteando Netanyahu, desde el punto de vista de la teoría militar es bastante discutible, porque si bien es cierto que Israel pudo haber destruido la estructura actual de Hamas, con el nivel de desolación que ha causado en Gaza, seguramente va a ser caldo cultivo para extremismos futuros. Y si hoy Netanyahu destruyó 30.000 milicianos de Hamas, pasado mañana van a haber 100.000 y dentro de 6 meses van a haber otros 200.000 más. Entonces, proponer o prometer una victoria absoluta en Gaza, Netanyahu lo tiene que hacer porque también, como lo decía nuestro invitado de Chile, tiene que enfrentar y tiene que mirar cómo resuelve problemas políticos internos supremamente serios que tiene Netanyahu, y eso se resuelve con populismo. Trump no va a caer en eso y Trump va a ver de pronto una propuesta de solución para Gaza y en conjunto para el tema palestino posiblemente un poco más pragmática. Y justamente la palabra que utilizó Netanyahu fue victoria rotunda. Esto fue lo que dijo en Washington tras su reunión con Donald Trump. Manuel, quiero preguntarle sobre lo que estamos hablando. ¿Qué tan dispares y diferentes pueden ser esas visiones de Estados Unidos y de Israel respecto al cese de hostilidades en la Franja de Gaza? ¿Y qué tan posible es que ese acuerdo ocurra esta misma semana? Bueno, la primera parte de tu pregunta, todo dependerá del nivel de presión que pueda tener Trump contra Netanyahu, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Creo que la guerra en Irán y la ayuda norteamericana para terminarla es un factor a considerar en las negociaciones. De hecho, algunos analistas, Marie Claire, que yo leía, decían Netanyahu tiene que entregar Gaza por Irán. O sea, lo que logró en Irán, eso le va a costar a Netanyahu Gaza. Veremos en los próximos días, ¿no? Pero también es cierto que todos los analistas serios, militares e israelíes, empiezan a dudar en estas ideas de victoria total, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesita Israel, la teoría de Netanyahu, que nunca ha aclarado qué es victoria total, ¿no? Siempre la va poniendo en el horizonte, ¿no? Para después, arrastrando tanto tiempo el tema de los rehenes. Trump ha tomado más la palabra sobre los rehenes, ha habido más rehenes acercándose a Trump que al propio ministro israelí. Entonces, ya hay analistas militares serios, Seth Franzman, etcétera, otros autores que dicen la estrategia militar en Gaza no ha sido clara. Ha habido problemas de coordinación con el ejército, las fuerzas militares, el sistema de inteligencia. Por ejemplo, Amir Tibón, un periodista del Haaretz, es muy crítico, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que ese mismo Israel que ejecuta operaciones militares perfectas en Irán, un escenario más complejo, no termine el asunto militar en Gaza, ¿no? Ehud Olmert, Ehud Barak, muchas voces han dejado ya aislado a Netanyahu con esta narrativa que además la sociedad israelí, Marie Claire, está cansada, hay gente que se está suicidando, ayer se suicidó un muchacho que había sido rehén. Entonces la situación social en Israel es caliente y por eso Netanyahu está en la esquina. Yo no puedo decir qué va a pasar en los próximos días, pero sí creo que tanto internamente Netanyahu sabe que le quedan pocas opciones. Tienes un Naftali Bennett que aparece como una opción de cambio político en algunas elecciones. Tienes a los aliados de Israel diciendo, ya hasta aquí llegaste en Gaza. Pero quiero cerrar con esto. Yo creo que queda muy claro que las
La transición de Estados Unidos hacia Medio Oriente le deja claro a Israel y principalmente a Netanyahu que no van paralelas, no son juntas. Y eso Netanyahu lo quiere sustituir con esta adulación permanente a Trump, mostrarse a los propios israelíes como tengo a Trump de mi lado permanentemente. No es tan así. Usted habla de un Netanyahu más que todo arrinconado. Sin embargo, eso no es lo que está mostrando el primer ministro israelí al decir en la Casa Blanca que lo que espera es una ampliación histórica de los acuerdos de Abraham. Recordemos que estos acuerdos se firmaron en el primer mandato de Donald Trump y fue mediante el cual Israel pudo restablecer la diplomacia con varios de los países árabes de Medio Oriente. Y ahora Israel está diciendo que esto se va a agrandar mucho más y está hablando, lo dijo textualmente, de una paz entre Israel y todo Medio Oriente con la ayuda de Donald Trump, y habla de una paz muy amplia que incluya a todos sus vecinos. Esas fueron sus palabras explícitas. Alexander, ¿qué puede significar esto? ¿Realmente se pueden ampliar esos acuerdos de Abraham y sobre todo Arabia Saudita podría restablecer la diplomacia con Israel? No, de nuevo coincido con nuestro invitado. Se trata más de populismo y de una especie de estrategia interna para resolver problemas que de cosas reales. Hay que recordar que antes del 7 de octubre, el único país que se avisoraba cercano a un posible acuerdo con Israel era Arabia Saudí. Más allá de Arabia Saudí, supongamos, juguemos con las opciones, a través de una triangulación diplomática entre Washington, Riad y Tel Aviv, el presidente Trump logra convencer a los saudíes que normalicen las relaciones con Israel a cambio de, qué sé yo, una transición favorable a los palestinos en Gaza y una especie de reactivación de la mesa de diálogo para resolver también el tema de la ocupación en Cisjordania y Jerusalén Este y los refugiados y tantos temas de agenda. A cambio, insisto, de una normalización más allá de Arabia Saudí. Yo creo que los acuerdos de Abraham ya se han estirado lo que tienen que estirarse. Muy seguramente Qatar no va a estar tan cercano, y el resto de países del Medio Oriente Árabe difícilmente lo van a hacer. Argelia no lo veo cercano de hacerlo, por ejemplo. Entonces, se trata más bien de una propuesta aduladora para tratar de recuperar cierto protagonismo frente a Estados Unidos, que también se ha desplazado a un segundo plano. Estoy absolutamente seguro que la cercanía entre Estados Unidos y Riad en el futuro próximo es una de las preocupaciones máximas para Israel, porque perfectamente puede empezar a compartir su estatus de niño consentido en el Medio Oriente, llamémoslo así, desde la perspectiva de la diplomacia de Washington. Puede empezar a compartirlo con Saudita y sin duda alguna no estaría dentro de los intereses israelíes. Entonces, se trata más bien de un ejercicio de adulación. Ahora bien, internamente también tiene voces en un disenso fuerte. En estos 2 años de la crisis de Gaza, hemos escuchado ex primeros ministros israelíes diciéndole a Netanyahu: usted no tiene un plan militar claro, usted no tiene objetivos estratégicos claros para Gaza, usted no tiene un plan de salida claro, usted no tiene una identificación de centro de gravedad para Hamas claro, y en consecuencia usted lo que está haciendo es una serie de ensayo y error y prolongar en una línea de tiempo las hostilidades a ver usted qué puede pescar de allí. Entonces, no creo que bajo esas condiciones Trump quiera seguir los pasos de Netanyahu ni quiera darle crédito a lo que está diciendo. Posiblemente sí Netanyahu tenga que llegar a un punto intermedio, una especie de negociación que de cierta manera lo deje en pie en Israel, pero también resuelva de una manera sensata, cuando menos Gaza, sin entrar a hablar de unas negociaciones mucho más grandes que incluyeran Cisjordania y Jerusalén Este. Manuel, ¿coincide usted con lo que dice Alexander, que los acuerdos de Abraham no se van a extender y son más un acto de populismo y una estrategia interna de Netanyahu para sobrevivir a la presión interna? No estoy tan de acuerdo, pero antes de explicar por qué no estoy tan de acuerdo, quiero poner una pregunta. ¿Los acuerdos de Abraham los lleva Israel y se adhiere a Estados Unidos? ¿O es una propuesta de estabilización de la zona de Estados Unidos a la que se sume Israel? Yo pienso lo segundo. Los acuerdos de Abraham se concibieron en Estados Unidos desde los intereses de Estados Unidos y suma a Israel. Claro, Netanyahu nos vende un pescado que no pescó, nos dice juntos lo vamos a hacer, vamos a crear las condiciones de Medio Oriente, pero en realidad el que piensa, el que ejecuta y el que instala la importancia de los acuerdos de Abraham es Estados Unidos. Y en mi opinión es una intervención interesante que cambia un poco cómo pensamos Medio Oriente. Yo creo que los acuerdos de Abraham van a tener algo muy positivo y algo muy negativo. Los acuerdos de Abraham positivamente van a armonizar de alguna manera la zona. Estados Unidos quiere estabilizar una zona que va a tener menos democracia. Toda la zona de Medio Oriente ha caminado
a una zona de menos democracia, más autoritarismo, más imposición de líderes duros. Veamos lo que pasó en Siria, vemos cómo Erdogan parece no moverse de una Turquía también convulsa, pero tenemos a los sauditas, Kuwait. Yo sí creo, se está hablando de Azerbaiyán, se habla de Líbano, se habla de Siria. Yo creo que los acuerdos de Abraham no es que sean elásticos o no. Yo creo que los acuerdos de Abraham van a responder hasta donde la política del Medio Oriente de Estados Unidos lo lleve. Esto puede vincular desde la India hasta el Mediterráneo. Entonces, hay muchos intereses que se pueden abonar. Eso es lo positivo, Marie Claire. Lo negativo es que son acuerdos siempre fríos. No son acuerdos de sociedades. Eso pasa con Egipto e Israel, eso pasa con Egipto y Jordania, eso pasó incluso con los acuerdos de Oslo. Entonces, las sociedades van a tener esa posición muy anti-israelí y al mismo tiempo sus gobiernos van a estar validando un proceso como los acuerdos de Abraham. Yo en eso no coincido con Alexander. Yo creo que tenemos que ver más bien hasta dónde da el proceso económico que se quiere instalar como un gran corredor, en donde hay varios involucrados, también Irak. Tenemos que ver cómo acaba lo de Líbano y sobre todo, Marie Claire, cómo se posiciona Turquía, una Turquía que está ajustando también el Cáucaso con Azerbaiyán en detrimento de Armenia, ¿no? Pero en general, sí, en general creo que la discusión gira en torno a hacia dónde se va a colocar Israel en este proceso de Abraham. Netanyahu, que es un gran político, nos va a decir somos centrales en los acuerdos de Abraham. Si lo pensamos un poco, Israel va a ser parte de los acuerdos de Abraham, pero no necesariamente su centro. Otro de los actores clave, sumándolos a los que usted ya mencionó, Manuel, es Siria. Al respecto, el presidente Donald Trump dijo en la Casa Blanca que él había levantado las sanciones escuchando las peticiones de Medio Oriente e Israel incluido, contrario a lo que usted plantea de que Israel simplemente se suma al barco que ya plantea Washington. Le quiero preguntar entonces, Manuel, al respecto, ¿por qué importa Siria y sobre todo a Estados Unidos, por qué le interesa que Israel respalde las acciones estadounidenses para Siria? Bueno, el día de hoy se levantaron las sanciones contra este grupo yihadista que hoy tiene el poder, ¿no? Es una tristeza lo que pasa en Siria porque los sirios han querido siempre ser libres y democráticos y siempre las han instalado dictadores, ¿no? Bashar al-Assad, el papá de Bashar al-Assad, o sea, los sirios nunca han tenido la posibilidad de definir su futuro. Pero en Siria hay un conflicto entre Turquía e Israel. Y aquí el que logre pactar con al-Jolani de mejor manera va a ganar, ¿no? Turquía e Israel ven a Siria como un lugar donde hay que incidir. Tenemos a una Turquía que está agrediendo impunemente a las fuerzas kurdas en el norte, e incluso les quita el agua, los deja sin agua, etcétera. Pocas veces sale en las noticias. Quiere decidir el futuro de Siria, pero al mismo tiempo a Israel le preocupa y entonces ofrece una negociación con este yihadista reconvertido en político, diciéndole, si tú y yo, Siria, nos acomodamos, a ver, quiero antes regresar, Siria e Israel han tenido periodos, Marie Claire, largos de acomodamiento, los 90s, los principios de 2000. Entonces son enemigos discursivos, pero realmente desde la época de Bashar al-Assad, Siria se ha tenido que colocar entre dos grandes hegemones, digamos, Turquía por arriba, Israel que también lo condiciona, y parece que ahí va a estar la jugada. También hay que saber distinguir de lo que se dice, de lo que realmente pasa. Pero sí es cierto que este yihadista político está teniendo mucho poder de decisión porque sabe que el centro, yo hace mucho tiempo escribí un artículo que se dice todo se define en Siria, se llamaba, porque Siria es un pivote y para que estos procesos de Abraham caminen de la mejor manera, Siria tiene que ser parte. Ahí tenemos que meter otra vez a Erdogan y su geopolítica, que no necesariamente embona con esto, aunque al mismo tiempo Turquía tiene que cuidar su relación con Estados Unidos en relaciones militares, etcétera, etcétera. Contrario a lo que decía Alexander, el gran consentido de Medio Oriente de Estados Unidos en toda la historia ha sido Turquía. Claro, tiene una relación cercana con Israel, con otros actores, hoy con Arabia Saudita, pero si lo vemos en perspectiva histórica, la relación Turquía-Estados Unidos nos presenta dos países que han estado muy, muy coordinados en el quehacer de la zona. Usted, simplemente para poner en contexto a nuestra audiencia, usted habla de al-Golani, que es el alias con el que es conocido Ahmed al-Sharaa, el presidente actual de Siria, y también con un pasado yihadista, como usted mencionó. Alexander, ¿cuál es su respuesta frente a lo que plantea Manuel y por qué importa Siria para Estados Unidos y por qué Washington promueve la relación con los israelíes? Mira, es una condición bien interesante y celebro justamente la posición contraria a nuestro invitado porque
nos deja hablar de actores un poco por fuera del radar como Turquía y de nuevo el mismo Saudita. Durante mucho tiempo, en efecto, Turquía fue el niño consentido, llamémoslo así, de Occidente en el Medio Oriente como pivote geopolítico, como aquel que podía competirle a la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, el control por el Mar Negro, aquel que le podía permitir también a la OTAN amenazar o poner al alcance de los misiles, al menos de corto y mediano alcance, los depósitos de combustible de la Unión Soviética, insisto, en el momento de la Guerra Fría. Pero todo esto ha cambiado y ha cambiado por varios factores. Ha cambiado pues en buena medida, evidentemente, porque la Guerra Fría termina. Hay una nueva Rusia que es un actor de juego cada vez más relevante, que ayudó de cierta manera a Erdogan a gestionar el golpe de Estado que tuvo hace varios años, que ha sido fundamental para darle a Turquía, por ejemplo, acceso a combustible nuclear. Esto se ha reflejado en el apoyo turco en la guerra en Ucrania, de cierta manera suministrando material a parte y parte, tanto al uno como al otro, pero finalmente también a Rusia en buena medida, sobre todo con tema drones. Esto ha puesto en aprietos a la misma OTAN, porque en algún momento la situación llega a que Turquía, por un lado, estaba hablando con la OTAN y por otro lado estaba recibiendo de Estados Unidos aviones F-35 y un lote muy nuevo y muy moderno F-16, pero simultáneamente estaba hablando con Rusia y estaba recibiendo también de parte de Rusia equipo militar y tecnología militar, lo cual hizo temer a la OTAN que buena parte de la tecnología y los secretos tecnológicos cercanía de Turquía, perdón, a Irán, en algún momento fue mediada justamente por ese interés ruso por medio. Esto sumado a que a Rusia se le acaba una agenda eurocéntrica en la medida en que la Unión Europea le da el portazo ante la propuesta rusa de querer ingresar a la Unión Europea, hace que la agenda turca, vuelva y mire hacia el Medio Oriente y se intente vender como un gran líder regional. Asumiendo cierta paternidad adoptiva del tema palestino frente a la ocupación israelí de Palestina. Todo esto hace, más las aspiraciones personales de Erdogan. Alguna vez yo lo escuchaba en una reunión privada, sí, y yo concluía que él tenía una posición de un sultán, claramente. Esto hace que difícilmente se avisore en el cercano plazo una relación entre Turquía e Israel en el marco de unos acuerdos similares a los de Abraham. Muy rápidamente con Arabia Saudí pasa algo similar. Son unos aliados circunstanciales de cierta manera con Israel porque tenían un adversario común que se llama Irán y los dos tienen un gran aliado sistémico que se llama Estados Unidos. Pero en el momento en el cual en el futuro próximo, supongamos, Irán deje de ser amenaza regional y deje de ser las armas que ha comprado Saudita, que siempre lo ha puesto dentro del top 5 los compradores de armas de Occidente, van a quedar sin uso. Claramente no, ese poder militar se va a reorientar y claramente el principal candidato para reactivar los antagonismos va a ser Israel, aunque hayan acuerdos de Abraham de por medio. Aquí el factor sirio, sin embargo, juega un factor relevante porque de cierta manera aquí sí concuerdo con nuestro amigo, y es que el factor sirio es el pivote, el vaso comunicante entre esta Turquía que tiene aspiraciones regionales y el resto del Medio Oriente. Quien controle Siria controla la salida al Mediterráneo y la salida al Golfo Pérsico a través de Irak. Entonces va a ser un botín muy, muy, muy codiciado, bien sea a través de tercera persona, a través de un régimen favorable o impuesto, como es el régimen actualmente del Golani, que termina siguiendo de cierta manera la agenda saudita, o bien sea a través de cambiar a este y poner otro un poco menos controversial, dado que no sería yihadista como este, pero serviría de bisagra para los intereses, bien sea de Saudita o de Turquía o de Estados Unidos. Su rol o su posición como pivote geopolítico le va a dar ese protagonismo. Aquí Israel también va a estar allí intentando ganar terreno, como lo hizo justamente con este triunfo al Golani. Hubiera sido imposible este triunfo si Israel de cierta manera no hubiera facilitado las cosas en ese frente sur de Damasco que facilitó la caída del régimen de Bashar al-Assad. Pero volvamos los ojos una vez más sobre la Franja de Gaza, porque además del cese al fuego, una de las grandes preguntas es qué podría pasar el día después de que acabe esa guerra. Y en este aspecto, Israel y Hamás no coinciden en cómo debería ser ese futuro del enclave palestino. Pues los israelíes insisten, y lo dijo Netanyahu en Washington, que los israelíes deben garantizar su seguridad desde terreno gazatí
Y previamente Israel se ha opuesto a que tanto Hamas como la Autoridad Palestina, que es la que tiene control sobre Cisjordania, ejerzan cualquier control político sobre la Franja de Gaza. Al respecto también está la propuesta sobre la mesa que hizo Donald Trump de hacer lo que él llama una Riviera de Medio Oriente, sacando a todos los palestinos de la Franja de Gaza para reconstruirla, algo a lo que los países árabes se han opuesto de manera rotunda, diciendo que el proceso de paz debe ser con los palestinos dentro de la Franja de Gaza. Aún así, en Washington, tanto Netanyahu como Trump insistieron en que los palestinos deben tener lo que Netanyahu llamó la libertad de decidir si se iban o se quedaban en Gaza una vez se termine esta guerra, y que ya estaban buscando aliados de Medio Oriente para que los países los reciban. Manuel, ¿es esta posibilidad viable? ¿Es posible sacar a los palestinos o esto va en contra del derecho internacional humanitario? Bueno, por supuesto que va en contra del derecho internacional humanitario, se llama limpieza étnica, ¿no? Tristemente estamos viendo en Medio Oriente que muchos conflictos se resuelven, en comillas, así, ¿no? Pensemos lo que pasó en Nagorno-Karabaj cuando Azerbaiyán desplazó a toda la población armenia del enclave y la corrió en un día, 120,000 personas corrieron. ¿Qué está pasando en el norte de Siria? O sea, los mensajes que nos manda Medio Oriente, Marie Claire, es que los ajustes se están haciendo a través de violaciones a derechos humanos. En el caso de Gaza es complicadísimo. Yo no voy a poder decir aquí la solución porque es un enclave, es una zona que tiene muchas desventajas. Históricamente, ¿no? No me quiero ir muy atrás, pero pensemos cuando fue parte de Egipto hasta 1967, luego se intentó esta solución de dos estados a la que yo me sumo, pero realmente Gaza es una zona en donde todo puede pasar, Marie Claire, y hay voces que nos tienen que preocupar, las voces de la coalición de Netanyahu que hablan efectivamente de desplazar a toda la población civil del enclave, hacerlo inhabitable o retomarlo. O sea, realmente el rango de posibilidades en Gaza es enorme. Estamos hablando desde, como tú decías, la Riviera, como dice Trump, hasta regresar a colonizar de parte de Israel a Gaza. Yo creo que aquí ha faltado creatividad política también de encontrar nuevas voces palestinas que vayan sustituyendo y sean más legítimas y más positivas que un Hamas que está completamente desacreditado hacia su propia población, una autoridad palestina que no sale de Mahmoud Abbas. Hay otros líderes palestinos que están en la cárcel, que tienen también una visión muy negativa. O sea, estamos en un momento en Medio Oriente, si lo abrimos, de crisis de liderazgos. Hemos dependido de liderazgos ya viejos, el propio Netanyahu cuánto tiempo lleva dominando la política israelí, pero entonces mi respuesta a tu pregunta no te va a satisfacer porque todo puede pasar desde una limpieza étnica completa del enclave, puede hacer una transición a un tipo emirato, puede ser una asociación con Egipto e Israel, un tipo federación, puede ser la Ribera de Trump, pero para terminar mi pregunta y dejarla a los radioescuchas y los que nos ven, hay que empezar a pensar propuestas distintas a lo que siempre se ha intentado hacer, porque lo que se ha intentado hacer no ha funcionado. Lo que sí es que hoy los palestinos de Gaza, hoy los gazatíes, no quieren ni ser desplazados en su mayoría, aunque no diga la propaganda lo contrario, pero tampoco quieren seguir siendo gobernados por un Hamas que les ha hecho la vida miserable. Y ante esa propuesta de Estados Unidos e Israel, Alexander, ¿qué están respondiendo los países árabes? Y se lo pregunto porque vemos una vez más cómo Trump y Netanyahu insisten en esta idea a pesar de la oposición. No, totalmente, y es cuando menos escandalosa, y ha tenido la oposición no solamente del mundo árabe, sino de buena parte de Europa, incluyendo la misma Alemania, que todos sabemos el compromiso político que tiene Alemania con Israel. Estoy seguro que se trata una vez más de la configuración coyuntural del gobierno israelí, atrapado por partidos extremistas, atrapado por figuras como Smotrich, atrapado con figuras como Ben-Gvir, que son los que tienen justamente este llamado a generar un desalojo, no solamente de Gaza, sino en el futuro próximo de la totalidad de los territorios palestinos. El punto es que, en efecto, se trata de una violación de extremo a extremo del derecho internacional, y eso tiene un solo nombre y se llama limpieza étnica. Y llama la atención el eufemismo que utiliza Netanyahu, que los palestinos deben ser libres si se quieren quedar o si se quieren ir, porque en primer lugar ya utilizaron esta figura en 1948 con la Nakba, donde por esa misma vía legalizaron la expulsión de casi 1 millón de palestinos, pero por otro lado es muy difícil que tú, teniendo un fusil en la cabeza y un avión a punto de lanzarte bombas, te digan que eres libre de irte o quedarte con Gaza destruida. Es una situación escandalosa. No creo que ningún país árabe vaya a seguir esto,
Pero lo que sí es cierto es cuando vemos dos cosas. Por un lado, de nuevo, refleja la ausencia de un plan israelí, de una estrategia de salida, de unos objetivos de batalla claros en el nivel estratégico, en el nivel operacional, en el nivel táctico. Israel no tiene competidor en el Medio Oriente, pero en el nivel estratégico es bastante torpe y Gaza lo está demostrando. Ahora, también es cierto que desde el lado palestino hay una crisis muy fuerte. La lógica sugeriría que fuera la autoridad palestina la que asumiera el control de Gaza en colaboración con Europa, en colaboración con el mismo Estados Unidos para construir unas condiciones de seguridad que favorezcan a los palestinos y favorezcan también a Israel. Pero también es cierto, insisto, que hay una crisis de representatividad política enorme en la autoridad palestina que dificulta esto. Entonces, ante la ausencia de soluciones, sí, cualquier escenario puede aparecer sobre la mesa y muy seguramente no sería el escenario que llame a la mayor estabilidad posible. Y para nuestra conclusión les pido una intervención de únicamente 1 minuto. Usted mencionaba, Alexander, Europa. La postura europea es que la solución es la de los dos estados, es decir, reconociendo el Estado palestino. Sin embargo, cuando le preguntaron a Donald Trump al respecto, él evadió la cuestión y le dijo a Netanyahu que respondiera, y él respondió que los israelíes deberían garantizar su propia seguridad. Es decir, ni Estados Unidos ni Israel se comprometen con la solución de los dos estados. Manuel, muy brevemente, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo creo que la solución de dos estados sería viable si las partes crearan condiciones mínimas para que eso se llevara a cabo. Hay que recordar que Hamás, el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, que varios colegas aplaudieron, echó para atrás muchos de los procesos. Al mismo tiempo, y con esto voy a concluir, si observamos los procesos económicos y la vinculación de las economías palestinas e israelíes, nos vamos a dar cuenta que son sociedades mucho más cercanas y mucho más dependientes de lo que creemos. Desde 1947, el plan de partición, hasta los acuerdos de Oslo y los acuerdos de Camp David, prevén lo que ya existe, Marie Claire. Son sociedades que de alguna manera están vinculadas. Hay que ser creativos para que esa vinculación con nuevos liderazgos políticos permita que sean dos estados, sea un estado binacional, sea una federación, pero que sea armonioso. Por eso yo concluyo, hay que pensar nuevas formas de imaginar el futuro tanto de Israel como de Palestina, más allá de estas posturas extremistas. Alexander, ¿su opinión? Yo creo que incluso el pragmatismo estadounidense pudiera llevarlo a aceptar y a impulsar la solución de dos estados como ya lo hizo en el pasado, donde no veo una voluntad clara de patrocinar la existencia o reconocer la existencia de un Estado palestino es casualmente del mismo Israel. Hay que recordar que no hace mucho la Knesset aprobó una resolución, una norma que planteaba que Israel debía ser un Estado exclusivamente para los judíos, y si eso se suma a la interpretación territorial de muchas facciones radicales en Israel que ven a Cisjordania, a Gaza, a Jerusalén Este como parte integral de Israel, pues obviamente están hablando desde una no existencia posible nunca de un Estado palestino, y lo han dicho varios ministros israelíes justamente en esta crisis, que mientras ellos estén allí nunca va a existir un Estado palestino. Entonces la solución de dos estados, que sería la ideal, en efecto, cuando menos la más pragmática, enfrenta obviamente posiciones muy radicales dentro de Israel que pueden llegar incluso, insisto, a contraponerse frente a un pragmatismo estadounidense que ya en el pasado existió. Y a esto debemos sumarle las negociaciones en Doha, la capital de Qatar, que continúan entre Estados Unidos, Hamás e Israel de manera indirecta para mirar si se logra o no un cese de hostilidades con una primera fase de 60 días, liberando Hamás a por lo menos 10 rehenes vivos y 18 muertos, a cambio de un número todavía indeterminado de palestinos que están en las prisiones israelíes. Toda esa información las tendremos para ustedes, nuestra audiencia, aquí en France 24. Hasta aquí llegamos con el debate. Alexander Montero y Manuel Férez, les agradezco inmensamente su participación y también un agradecimiento al equipo técnico que hace este programa posible, a la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con nosotros porque en breve llegamos con más información internacional. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.